¿Eh? Sí. Perdóname. ¿Empezamos? ¿Querés probarlo? Claro, sí, perfecto, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, bienvenidos a todos por participar en esta reunión científica y técnica, la última que realizamos en el fin de año. Nos pareció en la comisión tratar un tema que fue para este año muy importante para todos. ¿Se escucha o no? No sé. Bueno. Muy importante para todos, que es el tratamiento de los resultados ajustados por inflación. ¿Qué tratamientos societarios se deben dar en las asambleas ordinarias hoy en día? Y como van a ver ustedes, se va a tratar tanto los aspectos frente a resultados positivos y frente a resultados negativos, y cuál es el tratamiento que hay que darle, tanto en si es positivo con la distribución de dividendo y más que todo si es negativo el tratamiento de los honorarios a los directores. Nos acompañan el doctor Ricardo González, que va a tratar sobre la parte teórica unos 30-40 minutos. Es profesional con casi 40 años de experiencia y integrante de un estudio independiente. Y acá a mi izquierda está el doctor Juan Carlos Repila, no digo cuántos años, pero por lo menos más de 40, ¿no? Sí. Más de 40 años en la profesión, titular del estudio Repila y Asociados, ex consejero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ex titular de las cátedras de sociedades en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad de la Empresa, ¿no? Así en la es, UADE. UADE. Así que con ellos vamos a hacer una división de unos 30-40 minutos en la parte teórica. Después van a continuar, va a haber, creo que le distribuyeron 8 casos de ejercicios prácticos respecto a las posibilidades de cuál es el tratamiento societario que hay que darle a ese tema en la distribución de utilidades y los dividendos. Llegaremos a ver 4 o 5, igual se van a subir todos en el Consejo la resolución de los 8 ejercicios, aunque lleguemos a ver 4 o 5, para dejar los últimos 15 minutos las preguntas y respuestas que puedan hacer por escrito, dirigidas a nivel teórico al doctor González, acá a mi derecha, o a la izquierda al doctor Repila respecto a la parte práctica. Para terminar, quiero agradecerle a toda la comisión integrante de la Comisión de Jóvenes Graduados que participan de esta actividad. También agradecer a los docentes, invitados y alumnos que vinieron de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires, y por último a los colegas de la Comisión también de Derecho Societario y Mercantil. Así que, bueno, vamos a empezar con el doctor González en la exposición de la parte teórica, unos 30-40 minutos, como les dije, para después pasar a la parte práctica, resolución de casos y, por último, las preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar, en primer lugar, de los honorarios al directorio. ¿De qué se tratan los honorarios al directorio? Según Daniel Vítolo, es una relación que une a la sociedad con el director, que es la de una alocación de servicios. ¿Por qué hablamos de una alocación de servicios? Si estamos en presencia de una sociedad que le encarga a un director, ya sea individual o colectivamente, que se haga cargo de los asuntos sociales, que ejerza el puesto con la calidad del buen hombre de negocios, eso supone que tiene que tener una retribución, lo cual está contemplado en el artículo 14 bis de la Constitución. No se presume que pueda haber un trabajo sin remuneración. Adelante. Historia del tratamiento legal de los honorarios a directores en la Argentina. En la actualidad, los honorarios a directores se rigen por el artículo 261, pero su origen viene desde el siglo
anterior al pasado, con el Código de Comercio, y en su evolución hemos visto cómo han ido apareciendo limitaciones a este derecho de la institución sociedad. Adelante. Existe una tensión entre el derecho del director a ser remunerado y el derecho del accionista a tener dividendos. Toda la evolución del artículo 61 básicamente se trata, y todos los problemas que surgen en el tema societario se basan en esta tensión. El Código de Comercio fue el primer antecedente en 1889, tiene 2 artículos. El artículo 336 exigía que los directores fueran socios. Este es un artículo que perdió vigencia. Ya la ley de sociedades actual no eliminó esta exigencia. Y el segundo artículo es: las funciones de directores y síndicos serán remuneradas si los estatutos no dispusieran lo contrario. Si la remuneración no estuviera determinada por ese estatuto, será fijada por la Asamblea. Como vemos acá, este artículo da absoluta libertad en cuanto a monto para que la sociedad retribuya a sus directores o síndicos. Esto se modifica recién hace 70 años, en el año 49. Aparecen las primeras limitaciones a la distribución de honorarios. Caso raro en Argentina. Existe una burbuja financiera del movimiento mobiliario entre el año 46, 47, 48, boom que se estalla con una crisis en el año 49. Crisis que tuvo factores exógenos. Europa se estaba reacomodando después de la guerra, sus industrias se recuperaban, y factores internos que hicieron que hubo una crisis económica. A esta crisis económica, lógicamente, agrava todos los problemas, porque al desaparecer las utilidades es donde empiezan los conflictos. Adelante. Año 46, 47, 48, hasta el 49 estuvo el Instituto Mixto de Inversiones Inmobiliarias, que funcionaba bajo las órbitas del Banco Central. En el año 49, ante la crisis, lanza una recomendación que invitaba a las sociedades a no distribuir en calidad de honorarios directores y síndicos más del 25% de las utilidades. Como es de esperar, casi ninguna sociedad aceptó esta autolimitación. En el año 49, ante el fracaso de su gestión, desaparece el IM y aparece una comisión de valores, que no es la actual, que funcionó también bajo el control del Banco Central. Esta comisión de valores transformó las recomendaciones del IM en normas imperativas que, como ustedes verán, van a formar base de lo que luego va a ser el 261 de la Ley 19.550. Por esta limita el monto máximo que puedan percibir los miembros del directorio, incluidos sueldos, remuneraciones, por cualquier cargo que sea, al 25% de las utilidades. Cuando en el ejercicio de comisiones especiales haya que remunerar por encima de esto, exige que el tema sea tratado por asamblea y que esté incluido como un punto del orden del día independiente. El artículo 261 de la ley actual, su actual redacción. Primero, establece que el estatuto puede establecer las remuneraciones del directorio del Consejo de Vigilancia. En su defecto lo fijará la Asamblea o el Consejo de Vigilancia. El segundo y tercer párrafo hablan de estas limitaciones. Pone la limitación del 25%, como había hecho la Comisión de Valores en su momento, y agrega una limitación excedente. Si no hubiera distribución de dividendos, estas no podrán exceder el 5%. Que se irá incrementando en la medida que vaya habiendo alguna distribución de dividendos hasta llegar al 25% cuando se distribuya el total de dividendos, y después hace una aclaración que para el cálculo de este dividendo no se tiene en cuenta, no se resta lo que cobra el directorio, el Consejo de Vigilancia o el síndico en su caso. Y lanza un cuarto párrafo que dice que cuando en el ejercicio de comisiones especiales o trabajos especiales, ante la reducción de ganancias o ante la inexistencia de ellas, si hay que remunerar al directorio, tiene que estar expresamente acordado por la Asamblea, cuyo efecto debe incluirse en el orden del día. Como vemos, esta norma tiene una norma general, que es que
un principio general, que es que la actividad del directorio va a ser remunerada. Tiene una excepción, que no va a poder ser más del 25 y que si no hay dividendo va a tener que ser menor del 5 o hasta el 5, y establece una excepción de la excepción, que dice que si hubiera alguna actividad específica que hubiera que remunerar, podría ser remunerada siempre y cuando estuviera en las condiciones que hemos visto. Este artículo es la base de la mayoría o de muchos de los problemas judiciales que tienen las sociedades. ¿Por qué? Porque la discusión, la tensión esa que hablamos, que habría entre los socios minoritarios que buscan el dividendo, con lógica, y los honorarios directores, se produce esta tensión. La tensión se agrava por la situación económica del país. Nosotros, no sé, si estamos hablando que ya en el 49 había crisis, que fue antes que nosotros naciéramos, por lo menos yo, y las que nos acordamos desde que nacimos hasta acá, y en la profesión nosotros vemos que realmente lo que es difícil encontrar sociedades con resultados positivos que puedan distribuir dividendos. Y por otro lado tenemos que el honorario del director o el trabajo del director no puede ser gratuito porque necesita una remuneración. Otra cosa que podemos agregar es cuanto más crisis hay, precisamos directores más especializados, precisamos gente más preparada y las sociedades se hacen más complicadas. El manejo en crisis que el manejo en unas... Entonces esto hace que la distribución de ese honorario especial que prevé el cuarto párrafo pase a ser sustancial y pasa a ser sustancial también sus impugnaciones. Como contadores lo que tenemos que tener cuidado es lo siguiente: tiene que estar dentro del orden del día. Existe una discusión si tiene que estar en el mismo punto que el tratamiento de resultados, pero especificado, o si tiene que ser un punto independiente. Eso no sería la gravedad. Pero aparte de eso, tiene que ser tratado en la asamblea y tiene que explicarse bien cuáles fueron las actividades especiales que dan origen a esos honorarios, para tratar de evitar las impugnaciones, que las impugnaciones no se evitan, pero por lo menos tener alguna posibilidad técnica de que en la vía judicial tengamos un resultado positivo. Acá surgen 2 o 3 temas. ¿Quiénes son? Un tema importante es una norma imperativa, pero no de orden público. ¿Qué significa esto? Norma imperativa es que la sociedad está obligada a emplearla. Si no la emplea, puede ser objeto de impugnación la asamblea que no la emplea. Pero tiene una limitante que es la del artículo 251. La asamblea puede ser impugnada si alguno de los actores la impugna dentro de los plazos legales. Esto es también para darle un poco de seguridad jurídica a todo el tema. No es de orden, si fuera de orden público, la podría accionar la impugnación de la asamblea judicialmente sin que nadie la promoviera. Al no ser de orden público, tiene que haber un actor que promueva. Ahora, ¿quiénes son los que pueden promover una acción? Los accionistas desde ya. ¿La IGJ puede? No, la IGJ no estaría en condiciones de llevar a cabo una acción de estas, aunque recibiera alguna denuncia. Las denuncias tienen que hacerse vía judicial. Hay una discusión doctrinaria que es un director o los síndicos pueden. Realmente un director o un síndico, si no tiene que responsabilidad, tendría la obligación de impugnar porque se está atentando contra una norma que es imperativa. Bueno, a ver, avanzamos un poquito más. Un antes. Bueno, esto ya lo hablamos. Adelante, por favor. Bueno, hay el anterior. Tenemos un problema que es jurisprudencia casi no discutida,
que si se trató en la Asamblea, que si estuvo en un punto del orden del día, que si el trabajo se prestó, que también es muy importante, o sea, no solo hay que cumplir la forma, sino que la realidad tiene que ser que el trabajo se haya prestado, no es impugnable. Pero hay una Cámara de la Capital Federal que rechaza si los trabajos se prestaron en forma permanente. O sea que la excepción del cuarto párrafo se utiliza solo para los trabajos que se hacen no habitualmente, lo cual no tendría sustento. Sobre todo en el derecho societario tiene que haber también una evolución de lo que era el siglo pasado, el siglo anterior a lo que es hoy. Aunque una sociedad de pérdida y por ahí en situaciones más delicadas, más necesidad tiene de directorios profesionales especializados que necesariamente hay que pagarles, si no se va a encontrar con que la sociedad no va a tener quien se quiera hacer cargo de ese problema. Bueno, fallos. Hay dos fallos. Uno que es un poco antiguo, que es el Rivera Pietanera contra Rivera y Hijos, que es de 1995, y un último fallo que es Multicanal y contra Supercanal Holding. En el primer fallo del año 95, fue un fallo muy cuestionado, que lo tomó muy a bien toda la parte defensora de las minorías, pero que realmente se apartaba de toda lógica. Y encima tuvo el agravante que por muchos tiempos se tomó como un living case. En el caso era una sociedad de familia, donde una de las hijas de los fundadores no trabajaba, entonces se impugna que el director cobraba honorarios y no había dividendos. La realidad es que el fallo está bien porque el director que cobraba exorbitantes dividendos era un jubilado que no estaba en condiciones de prestar el servicio. Pero el fallo, si bien dice el juez de la Cámara que fundó el voto, que estuvo mal defendido por ambas partes, que no se dio... se basa en el 261, se basa en... Pero la realidad es que no se había prestado el servicio. Y se aplicó sobre todo a las sociedades mal aplicado. El fallo Multicanal, Supercanal, es del 2006-2007, fue un fallo ejemplar. Porque, por un lado, impugnó los honorarios por excesivos, porque no habían estado bien tratados, porque no se habían puesto como orden del día específico, y porque no se había probado la existencia del servicio especial que la ley marca. Por otro lado, cortó la posibilidad de ir hacia atrás sobre las otras asambleas que se habrían mostrado los mismos honorarios, aplicando el criterio que pasados los 3 meses para impugnar las asambleas no se podía ir hacia atrás, o sea, dando seguridad jurídica. Y es el que marca y explica bien el criterio de norma imperativa y no norma de orden público. Bueno, ahora pasamos al a otro punto. Ya dejamos los honorarios de lado y vamos al tratamiento de resultados ajustados por inflación. Aquí existe una confusión que no tenía que ser tal. Hablamos de qué resultados tenemos que tomar, qué balance tenemos que tomar en cuenta. El balance es uno y único. Cuando rigen normas, que el balance es histórico, el balance que se toma es el histórico. Cuando las normas dicen que el balance ajustado es el balance ajustado, y no hay dos balances, no hay posibilidad de dos balances. Aparte del balance, las utilidades, los honorarios, tienen que partir de un balance confeccionado de acuerdo a la ley, al estatuto y aprobado por el órgano competente.
Entonces no tendría que haber confusión ni tendría que haber mucho pensamiento sobre qué resultados. En este ejercicio, que es el primero que se aplica por inflación, tenemos otro. ¿Y qué se hace con los resultados acumulados anteriores? Los resultados acumulados anteriores se ajustaron y hoy tenemos un nuevo juego de resultados acumulados y nuevo juego de resultados. Y sobre eso son las decisiones que tiene que tomar la sociedad. Avanzamos. Distribución de dividendos. Bueno, el dividendo es un derecho abstracto del accionista hasta tanto y cuanto una asamblea lo vote. Y en ese momento aparece el derecho al crédito. La sociedad en sí como fin tiene el lucro y el que pone un peso en una sociedad es porque quiere recibir un dividendo. No cabe duda. Pero volvemos al mismo tema en el país. Vivimos en un país en crisis, en sociedades que se hacen subcapitalizadas. Entonces, lo más probable es que cuando empiece a haber utilidades se precisen para el giro del negocio y no se puedan distribuir. La inflación también hace que las utilidades no se puedan distribuir, porque lo que tiene que tratar el directorio es de mantener la empresa en marcha y de cuidar la intangibilidad del capital, que es la prenda frente a los terceros. Entonces, ese derecho es abstracto hasta el momento en que de un balance confeccionado de acuerdo a la ley sobre resultados líquidos y realizados, la sociedad tiene posibilidad de distribuir y ahí es donde la asamblea tomará la difusión. Hay también una crisis de intereses dentro de una sociedad. Están los socios que pretenden que la sociedad crezca, y para eso necesitan que todas las utilidades se reinviertan, y está el socio que puso un peso para sacar un dividendo que no le importa tanto que la sociedad crezca. Ahí hay que buscar el equilibrio, porque no es que los mayoritarios sean malos ni los minoritarios sean malos, los intereses son los que los enfrentan. Así como hay mayoritarios que no les interesa el dividendo del minoritario, hay minoritarios que no les interesa la salud de la sociedad. Ahí avanzamos. Bueno, esto lo hablamos, avanzamos. La distribución de dividendos y el pago de interés a los accionistas son lícitos solo si resultan de ganancias líquidas y realizadas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado. Está prohibido distribuir utilidades anticipadas, salvo para las empresas del artículo 299. Seguimos. Cuando se distribuyan utilidades que no corresponden, o en caso que se distribuyeran utilidades sobre un balance histórico cuando correspondería ser ajustado, en todos los casos los directores, los miembros del Consejo de Vigilancia, los síndicos son responsables ilimitada y solemnemente de los pagos y de estas distribuciones. El artículo 226 dice que cuando se han pagado dividendos que no correspondía, el que los cobró en buena fe no se los pueden reclamar. Respecto a la modalidad de pagos, la ley de sociedades no dice nada de la forma de pago de dividendos en efectivo, en especie, distribución. Por lo que normalmente se considera que los dividendos deben pagarse en efectivo. Consideramos que la distribución de acciones responde más a un aumento de capital que a una distribución de utilidades, porque si se hace correctamente, todos los socios tendrían el mismo porcentual sobre el nuevo capital, entonces no habría una distribución en sí. Después, el artículo 79 reglamentó los plazos para pagar los dividendos. La Asamblea puede determinar la forma de pagar los dividendos, puede delegarla en el directorio, se puede hacer en un solo pago, se puede hacer en cuotas, pero si nada dijera ni la Asamblea ni el directorio, el pago tendría que estar puesto a disposición para las sociedades cerradas a los días de haber terminado la asamblea y en las sociedades que hacen oferta pública a los 30 días. Bueno, ese es el límite temporal, ya lo hablamos.
Ese está. Bueno, muchas gracias. La parte teórica terminó. Agradecido. Vamos a escuchar entonces ahora primero, a continuación, al doctor Repila, que va a dar la parte práctica. Son 8 ejercicios que hay, son las 7:10. Le vamos a dedicar por lo menos no más de las 8 para que pueda haber una serie de preguntas al final. Y los que no se lleguen a ver, como les dije anteriormente, van a estar subidos a la página del Consejo. Muy bien. Bueno, entiendo que todos tienen este planteo de ejercicios. No va a ser fácil hacer ejercicios acá, sentados ustedes donde están. Pensarlos por lo menos. Por lo menos pensar, sentados donde están, yo acá sin un pizarrón y ustedes sin mesa. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible este ejercicio. Ustedes ven que lo primero que dice ahí es una consulta que nos hacen habitualmente como profesionales. La pregunta que nos hacen siempre, y se la hacen al contador, no se la hacen al abogado, porque al que tiene la empresa normalmente cerca, y estamos hablando de una pequeña y mediana empresa, puede haber empresas muy grandes que hagan otro tipo de cosas, pero en general, en mi experiencia profesional, siempre la consulta es al contador. Señor, tenemos la asamblea. ¿Qué hacemos? La primera pregunta es algo que ya el doctor González ha hablado, y es que cuando hablamos de balance, lo dice el artículo 62 de la ley 19.550, último párrafo, dice que el balance debe ser a moneda constante. Por excepción, no lo hemos tenido estos últimos años, porque ha habido algún decreto, alguna modificación, alguna cuestión profesional por el cual no hubo, pero la realidad es que la ley de sociedades habla de balance a moneda constante. Fíjense, artículo 62, último párrafo. La resolución 7 del 15, que es la que dentro de la inspección de justicia en esta jurisdicción es la que nos rige, modificó su artículo 312. Porque el artículo 312 antes no hablaba de balance a moneda homogénea. La resolución 10 del 2018 modifica el artículo 312 y pone que el único balance que se puede presentar a la inspección de justicia es el balance a moneda homogénea. Entonces, con esto creo que termina la discusión. Cuando estamos hablando de balance, estamos hablando de balance a moneda constante o a moneda homogénea, y entre nosotros contadores sabemos que es sometido a un ajuste por inflación. Entonces decía que la primera pregunta que nos hacen en cualquier empresa es: ¿qué hacemos? ¿Cuánto podemos distribuir de honorarios? ¿Cuánto podemos, si vamos a distribuir la totalidad de los dividendos, no la totalidad? Tenemos la reserva legal. Entonces tenemos el primer caso. Primer caso que acá está... cerralo, por favor. Primer caso que está expuesto por ustedes y que dice acá en el planteo que tienen ustedes, dice: utilidad del ejercicio, 500.000 pesos. Honorario sindicatura que se pretende distribuir, 50.000. Preguntan: ¿qué honorarios puedo dar para dar el máximo posible? Y voy a distribuir el 100% de los dividendos. Ahora le vamos a pedir que en 2 minutos piensen ustedes. No les vamos a decir como en la facultad, en el colegio, no se copien. Al contrario, cópiense, hablen entre ustedes, comenten y vean a ver cómo resolverían ustedes este caso. Dentro de un segundo, aunque ya se adelantó la señorita, va a estar la solución. Pero pueden pensar, les damos 3 minutos para hacerlo. Creo que sí. Bueno,
creo que han tenido un tiempo, por lo menos como para razonarlo. Vamos a pedir acá a la señorita que nos ponga cuál es la propuesta nuestra. En primer punto decimos cómo redactamos el punto del orden del día. Y ahí leemos que dice consideración de los resultados del ejercicio, ¿de acuerdo? Reserva legal, distribución de dividendos, honorario al directorio y sindicatura. Esta es más o menos la propuesta. Se imaginan que esto es nada más que una propuesta, pero tiene que tener estos conceptos, en eso compartimos todos. Pueden redactarlo diferente, pero estos conceptos tienen que estar. Cuando estamos haciendo el acta de asamblea, alguien seguramente tomará la palabra y dirá que propone aprobar la utilidad del periodo, que ascendió a 500.000 pesos, y proceder a su distribución de la siguiente manera. Ustedes saben que el artículo 70 de la Ley 19.550 dice que la reserva legal debe ser del 5% de la utilidad del ejercicio hasta completar el 20% del capital. Vamos a suponer acá que todavía no está completado el 20% del capital, por eso en todos estos casos vamos a distribuir, en los casos que podamos, reserva legal. Entonces el primer punto es a reserva legal, 5% sobre 500.000, 25.000 pesos. A honorarios de directorio, que dijo y recargó el doctor González, y lo dice el artículo 261, no podrán superar el 25% de las ganancias. Quiere decir que acá distribuimos a honorario de directorio 125.000 pesos. Si tomamos los 125 más los 125 más los 25 de reserva legal, nos queda para distribuir de dividendos 350.000 pesos. Distribuimos la totalidad, 350.000 pesos. El artículo 261 dice que a los efectos de la distribución de la totalidad de los dividendos posibles o una parte, no se tendrá en cuenta la deducción que hagamos de honorario de directorio. Nada dice sobre la reserva legal, pero a mi juicio no me cabe duda que no podría hacerlo de otra manera si no es así, restando los honorarios de directorio y la reserva legal. El resto lo distribuimos totalmente. Con esto tenemos solucionado el primer caso. ¿Alguna pregunta? Y si no, la dejamos para el final. Bueno, yo acá no he puesto cómo se toma la decisión. Y esto es un punto importante en las actas de asamblea. Y los contadores, como somos, ustedes saben que los abogados no hablan a veces muy bien de los contadores y tienen razón. Hay que admitir que muchas veces tienen razón. Por eso es que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible esta parte jurídico-contable para que después, si hay un conflicto en la sociedad, el abogado diga, el contador ha preparado bien las cosas en la asamblea. Acá no se dice cómo se toma la decisión, pero en general, es importante poner si la decisión es por unanimidad, es por un porcentaje determinado, etc. Muchas veces yo he visto actas de asamblea que dice que se toma tal decisión y no dice que es por unanimidad. Y acá me va a perdonar el coordinador, doctor Zaglul, pero en el estudio teníamos hace muchos años una chica que en algún acta puso que la decisión se tomaba por unanimidad. No, por unanimidad. Creo que en eso estamos de acuerdo. Bueno, vamos al segundo caso. En el segundo caso también hay una utilidad del ejercicio de 500.000 pesos, pero dice que hay dos directores que han desempeñado comisiones especiales, por las cuales se pretenden distribuir 75.000 pesos a cada uno de ellos. Y el presidente de la sociedad o el gerente o lo que sea nos dice, señores, ¿cómo hacemos la distribución esta? Y nosotros tenemos que proponer cómo hacerla. Les damos otros 3 minutos para que piensen de qué manera hacerla, razonen entre ustedes. Hay reserva. Entonces decir que aclarar que hay reserva, como dijiste antes, ¿no? Yo lo dije desde el principio. Sí, ya lo sé, pero vamos a decir. Siempre estamos con la reserva legal, no se olviden, ¿no es cierto?
Todavía no está el 20. Está bien, está bien. Todavía no se había completado el 20. Muy bien. La solución propuesta, entonces, por nosotros es la siguiente. El punto del orden del día, consideración de los resultados del ejercicio, reserva legal, distribución de dividendos, y fíjense que dice honorarios al directorio, artículo 261, ley 19.550. Estamos cumpliendo expresamente con lo que dice el artículo 261 de la ley 19.550, porque acá hay comisiones especiales. Estamos en el cuarto párrafo del 261. Y entonces fíjese lo que decimos. Propone aprobar la utilidad del periodo que ascendió a pesos 500.000, así como los honorarios correspondientes a las comisiones especiales realizadas por los directores fulanito y fulanito. Estamos cumpliendo con algunas de las exigencias de esos fallos a los cuales se refirió el doctor González. Y además, no solo estamos poniendo a quiénes, el por qué estamos poniendo. Esas comisiones especiales son por el proyecto de inversión presentado en el Banco de la Nación Argentina. Y proceder, dice después, de distribución de la siguiente manera. Empezamos siempre por la reserva legal, 5% sobre 500.000, 25.000 pesos. Honorarios al directorio. ¿Hasta cuándo podíamos llegar en honorarios al directorio? Hasta el 25%. Muy bien. ¿Cuánto es entonces el 25%? Acá estamos en 125.000 pesos. Pero además hay honorarios por ejercicio de comisiones especiales. Cuarto párrafo del 261. 150.000 pesos, 75.000 a cada uno de estos dos señores. Y por último, el resto a dividendos en efectivo. Todo está distribuida la utilidad del ejercicio. Con esto hemos visto el caso 2. Veamos el caso 3. Caso 3, donde hay una pérdida de 500.000 pesos y donde hay una pretensión de distribuir 100.000 pesos en honorarios. Tienen ustedes otra vez 3 minutos para razonar entre ustedes, ver, pensar, hablar, conversar, etc. Sí, no. Lo importante es eso. Por eso uno dice, no sé todo. ¿Sí? ¿La contaste? Sí. No, muy bien. Hemos dado charlas con 5 personas. Bueno, acá está entonces la solución que proponemos nosotros. Sobre la redacción del punto, consideración de los resultados del ejercicio, fíjense que acá no puse reserva legal porque ha habido pérdida en el ejercicio, ¿no es cierto? Dividendos tampoco, porque ha habido pérdida en el ejercicio, y dice honorarios al directorio, artículo 261, ley 19.550. Porque ustedes fíjense que habla expresamente el 261 de inexistencia de utilidades para dar la posibilidad de, distribuir honorarios a pesar de no tener la posibilidad de hacerlo. Acá dice, teniendo en cuenta la labor de la totalidad del directorio en el desempeño de tareas técnico-administrativas. Esto es importante, ¿no? Porque fíjense que si bien hay quien diferencia entre actividades técnico-administrativas permanentes, primer párrafo, y las segundas, no dice la ley que sean provisorias ni permanentes. Mi opinión, y en ese sentido estamos resolviendo, es que son permanentes y que entonces vale la pena en este caso o poner el nombre del directorio o en este caso que son todos, la totalidad del directorio.
Entonces, teniendo en cuenta la labor de la totalidad del directorio en el desempeño de tareas técnico-administrativas durante el ejercicio y ante la inexistencia de resultado positivo, propone, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261, cuarto párrafo, procede igualmente a la fijación de sus honorarios y le distribuimos 100.000 pesos a pesar de no tener utilidades. Ahora vamos al caso... Al caso cuarto, que es interesante. Acá hay una utilidad de 500.000 pesos, hay honorarios al directorio expuestos en el estado de resultados por 100.000 pesos. Ustedes saben muy bien que en algunos casos hay directores en relación de dependencia, etcétera, cuyos honorarios se incluyen dentro del estado de resultados como un gasto más. Muy bien, entonces acá tenemos una utilidad de 500.000 pesos y en el estado de resultados hay honorario directorio por 100.000. Los vuelvo a dejar los 3 minutos para que razonen qué hacer en este caso. ¿Vamos bien? Es bastante dinámico. Está bien la dinámica. Estoy medio sordo de este oído, por eso no me que hay murmullo, eso quiere decir que... El caso cuarto. Sí. Bueno, este es un caso especial y que lo tenemos muchas veces. Es bastante habitual que haya ciertos honorarios que estén en el estado de resultados. Entonces nosotros lo primero que tenemos que razonar es ¿y cuánto hubiese sido el resultado del ejercicio si yo no hubiese incluido esos honorarios de directorio en el estado de resultados? En este caso, en lugar de 500.000, hubiese sido 600.000. Quiere decir que si el artículo 261 me permite distribuir hasta el 25% de las utilidades, ya no es el 25 sobre 500, es el 25 sobre 600.000. Y entonces tenemos siempre la reserva legal, como está ahí. Honorarios al directorio imputados a resultados, 100.000, los aprobamos. Honorarios al directorio, la diferencia que hay para llegar al 25% de 600.000. 25% de 600.000 es 150.000 pesos. Quiere decir que si hay 100 en el estado de resultados, nos quedan 50 para distribuir todavía. Y los dividendos en efectivo, la totalidad, porque hasta ahora distribuimos la totalidad. O sea, este es un caso que muchas veces se nos pasa por alto cuando pensamos en la distribución de utilidades y no decimos, a ver, mostrame el estado de resultados, a ver qué tenés imputado de resultados. Vamos al caso quinto. El caso quinto que dice utilidad del ejercicio 500.000. Pero se distribuye solo el 30%, me dice el presidente de la compañía, lo que sea, que va a distribuir solo el 30% en concepto de dividendos. Y me dice, pongamos la totalidad de los honorarios del directorio que podamos. Y esta es la cuestión que tienen que resolver ustedes. Perdón, acá hay algo más que en algún momento no lo hemos hablado expresamente, pero lo habla específicamente el artículo 316 de la resolución 7 del 2015, que es
algo que desde hace unos años los contadores hemos aprendido, por lo menos en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, y es que no pueden existir más resultados acumulados. Los resultados son los resultados y después, si no, van a reserva facultativa. Lo que pasa es que los resultados acumulados nos han vuelto a aparecer vía el ajuste por inflación. Pero hasta ahora habíamos aprendido algo, no había más resultados acumulados. La diferencia siempre tenía que ir, según el 316 de la resolución 7 del 2015, a reserva facultativa. Nada más les recuerdo eso para resolver el caso que estamos viendo. Este caso es un poco más complicado que los anteriores, por eso le doy más tiempo. Bueno, vamos a ver la pantalla del caso 5. El punto del orden del día, primero. Consideración del resultado del ejercicio, reserva legal, distribución de dividendos, honorarios al directorio, reserva facultativa. Estas reservas solo pueden constituirse con un punto especial en el orden del día y además debe decir, según lo dice expresamente el artículo 316, debe decirse cuál es el destino de esto. El artículo 70 de la Ley 19.550, además de hablar de la reserva legal, habla de otras reservas. Dice que deben de ser consideradas con prudencia, etcétera, pero permite reservas voluntarias o facultativas. Pero en el caso concreto de la jurisdicción de la Capital Federal, decimos que tiene que haber un punto especial del orden del día. Entonces, en este punto hemos incluido reserva facultativa también. Propone entonces aprobar la utilidad del periodo, que ascendió a pesos 500.000, así como los honorarios de directorio en relación al monto de los dividendos. Y ustedes ven unos números que seguro les resultan raros, ¿no es cierto? No son tan simples como los anteriores, porque acá estamos resolviendo distribuir el 30% nada más. Entonces yo me he permitido hacer una placa más para ver los cálculos que nos llevaron a esto. Por favor. Y acá nos tenemos que acordar en primer término, de nuestra vieja regla de 3 simple, que la habíamos visto en el colegio primario, después uno se la olvida. Pero ustedes fíjense el segundo renglón de esta placa. Es una regla de 3. Nosotros sabemos que si distribuyésemos todo, podemos distribuir hasta el 5% del capital, ¿no es cierto? Eso es lo que, de la utilidad, discúlpenme, ¿no es cierto? Quiere decir que lo que en realidad, porque fíjense lo que dice el 261, perdón, se los recuerdo por si acaso. El 261 dice, el tercer párrafo, dicho monto máximo, el del 25%, se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos al accionista. Quiere decir que el 5% lo tengo siempre para los directores. Lo que estamos discutiendo en la medida en que distribuimos la totalidad o no la totalidad de los dividendos es el 20% restante. Por lo tanto, fíjense que ahí está calculado el 20% de 500.000 en el primer renglón y el 30% de 475.000, que es lo que voy a distribuir según me dicen. Yo hago una regla de 3. 475.000 pesos son a 100.000, ¿no es cierto? Con 475.000 puedo distribuir 100.000. Los 25 restantes los puedo distribuir siempre.
Si distribuyo 1 peso nada más, ¿qué distribuiré? 100.000 sobre 475.000. Y si distribuyo los 142.500, podré distribuir 100.000 dividido 475.000 por 142.500, o sea, 30.000 pesos. Esto nos decía ya nuestra regla de 3 simple en la escuela primaria. Uno se la olvida, pero sirve, sirve para estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, nosotros podemos distribuir. Bueno, acá hay un error en la placa. Dice 28.500 es 30.000, lo que tiene que decir en el cuarto renglón. Eso es un error. 30.000 más, 30.000 es lo que podemos por esa parte, por la crema que está por encima del 5, ¿no es cierto? Pero yo ya tenía el 5. Quiere decir, el 5, que son 25.000 más 30.000, bueno, acá está mal tomado, acá, discúlpenme, pero ha habido un error, hubo una corrección posterior y no la corregimos acá, no la corregí yo acá. Vamos a suponer que lo que queremos decir es lo siguiente: si nos dio 30.000, más el 5% de 500.000, que es el máximo que puedo distribuir si no distribuyo nada de dividendos, esa suma es lo que yo puedo distribuir de dividendos. En este caso sería 25.000 más 30.000, 55.000 pesos y no 58.500 como ustedes leen ahí. Una vez que nosotros sabemos cuánto podemos distribuir de honorarios, decimos 500.000 fue la utilidad del ejercicio, menos 25.000 que fueron la reserva legal, menos, para seguir nada más que el ejemplo, 58.500 nos da esto que multiplicado por el 30%, ese neto es lo que yo voy a distribuir de dividendos. Por lo tanto, a reserva legal voy a imputar la diferencia, a reserva facultativa voy a imputar la diferencia. En este caso, 291.550. Les pido disculpas porque hay un error en el cálculo, pero el concepto es el mismo. O sea que yo hago esta regla de 3 para determinar en cuánto puedo distribuir los honorarios de directorio por distribuir nada más que el 30% de dividendos. Y eso se lo tengo que sumar al 5% que ya me lo dan de cualquier manera. La utilidad del ejercicio, menos la reserva legal, menos los honorarios de directorio, menos los dividendos que voy a distribuir, la diferencia a reserva facultativa. Y acá, fíjense que dice: constituir una reserva facultativa para aplicar al capital tras el trabajo en la sociedad. Y acá esto es un tema que también nos olvidamos muchas veces. Para resolver una reserva facultativa, lo que me dice la ley es que debo tener una mayoría agravada. La mayoría del artículo 244, último párrafo, que dice que para establecer los que pueden votar una reserva facultativa es la totalidad, o sea, la mayoría, ¿cómo se forma? Por la mayoría de la totalidad del capital social con derecho a emitir voto y no tomando el voto múltiple. Ustedes saben que en las sociedades existe, puede ser voto múltiple, acciones de 1 voto, acciones de 5 votos, es lo habitual. En este caso, para resolver una reserva facultativa, no sirve las simples mayorías de una asamblea ordinaria, como es la que normalmente resuelve estas cosas. Es una excepción a la ordinaria. La mayoría es la del artículo 244 de la ley 19.550. Ténganlo en cuenta esto porque es muy importante. Vamos al caso 6. Tenemos una pérdida del ejercicio de 500.000 pesos y sin embargo queremos distribuir honorarios y queremos distribuir honorarios de sindicatura. Los dejo a ustedes para que resuelvan.
Sí, no quiero corregir, lo voy a corregir ahora, porque me da bronca. ¿Sí? Que lo suban mañana pasado. Esto ya es muy difícil para mí, para hacer esta puerta. No, pero lo dejas anotado para si te acordás. Más 20.000. Es para que vean para qué sirve para qué sirve los Sí. No, porque yo hice una corrección y me olvidé de corregir. sí. Vamos bien de tiempo. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos entonces a la resolución de este caso número 6. Bueno, la redacción del punto del orden del día, consideración de los resultados del ejercicio, honorarios al directorio, artículo 261, honorarios sindicatura. Algo que quiero que nos quede claro a todos, si bien estaba el doctor González habló de que los honorarios del directorio siempre tienen que existir porque ha habido una labor que debe ser remunerada. La sindicatura siempre es remunerada, salvo que haya una renuncia expresa. Los directores también pueden renunciar expresamente a percibir honorarios, pero la renuncia debe ser siempre expresa. Y lo mismo la sindicatura. En el acta tiene que poner que el síndico renuncia a la remuneración. Muy bien. Este es bastante simple, solo tener en cuenta lo que estábamos hablando de los honorarios de sindicatura, y hay unos honorarios a directores por ejercicio de comisiones especiales por 75.000 pesos, y fíjense que en el punto, al redactar el tratamiento en la asamblea del punto del orden del día, dice la obligatoriedad de los honorarios de sindicatura, así como los honorarios correspondientes a las comisiones especiales realizadas por los directores fulanito y fulanito, o fulanito solo, en el proyecto de inversión presentado en el Banco de la Nación Argentina. O sea que lo importante es definir cuál fue la comisión especial y definir el nombre de a quien le corresponde. Todo esto tiene que quedar claro en la resolución del punto del orden del día. Pasamos al caso 7, que hay una pérdida del ejercicio de 500.000 pesos. Hay resultados acumulados negativos, producto también del ajuste por inflación, por 1 millón de pesos, y sin embargo pretendemos distribuir 100.000 pesos de honorario al directorio y 50.000 a la sindicatura. Además, hay 2 directores que desempeñaron comisiones especiales, por los cuales se le pretende distribuir 75.000 pesos a cada uno de ellos. Tienen el tiempo para tratar de buscar alguna solución. Sí, pero esto excede. Yo pienso que puede. No, si vos no das una deuda, deja de tener la naturaleza que tenía, que es deuda de dividendos, pasa a ser una deuda. No habría limitaciones. No es materia de sociedades. Sí, hay que ver. O sea, vos lo que no puedes quedar Pero hay que ver después los efectos impositivos, habría que analizar eso, porque son solo. No, ahí va a entrar, va a tener que ver interés o interés por eso sí, pero que ahora está en discusión si se está debiendo honorarios y no tienen intereses presuntamente. Pero ya eso no es materia. Si se lo dejas en la cuenta particular, lo distribuiste como el Bueno. Muy bien. Acá, ¿qué es lo que ocurre? El punto entonces era consideración de los resultados del ejercicio, reserva legal, honorarios al directorio, artículo 261, ley 19.550, específicamente esto no podemos olvidarnos, y honorarios de sindicatura.
Habida cuenta que el resultado del ejercicio ha sido negativo, no resulta posible la constitución de reserva legal ni la distribución de dividendos. Esto lo estamos diciendo en el acta. Teniendo en cuenta la labor de la totalidad del directorio, estamos poniendo la totalidad del directorio, podría ser 1, podría ser 2, etc. En el desempeño de tareas técnico-administrativas durante el ejercicio, la obligatoriedad de los honorarios de sindicatura, así como los honorarios correspondientes a las comisiones especiales realizadas por los directores fulanito y materializadas en los informes de fecha 25, 8 y 6-10 del presente año, propone, de conformidad con lo dispuesto al artículo 261, cuarto párrafo, proceder igualmente a la fijación de sus honorarios, aprobar el resultado del ejercicio acumulado y del ejercicio y la siguiente distribución. Resultados acumulados más resultado del ejercicio, 1.500.000 pesos negativos. Honorarios al directorio, 100.000, honorarios a la sindicatura, 50.000, honorarios directores, ejercicio de comisiones especiales, 150.000, resultados acumulados a nuevo ejercicio, 1.800.000 negativos. Acá tendrá que resolver la asamblea también qué hace con estos resultados negativos y si el ajuste por inflación, mejor dicho, el ajuste al capital resultado del ajuste por inflación le da para absorber estos resultados negativos. Yo no he querido entrar en esa parte, pero queda pendiente esa cuestión. Vamos entonces al último, que es el 8. Hay una pérdida del ejercicio de 500.000 pesos. Ustedes fíjense que todo esto de las pérdidas y todo es un tema habitual en los balances ajustados por inflación que nos dan, puedo decir cualquier cosa, ¿no? Bueno, porque quizás lo más difícil es cuando el cliente nos pregunta y nos dice, pero ¿cómo es esto? Y nosotros tenemos que tratar de explicarle ese balance. Yo diría que casi mejor es evitarlo. ¿O qué le presento al banco? ¿O qué le presento al banco? ¿O qué le presento al banco? Bueno, entonces, como estos balances dan un resultado desconocido, pero es bastante habitual que nos esté dando resultados pérdida, en este caso tenemos resultados acumulados positivos de 2 millones y después nos proponen distribuir 100.000 pesos y 50.000. Nos queda entonces otra vez por resolver esto, que es bastante simple para lo que hemos venido haciendo hasta ahora. No sé si podía arreglar esto. Muy bien, vamos a ver la resolución del caso 8. El caso 8 entonces es, habida cuenta que el resultado del ejercicio ha sido negativo, no resulta posible la constitución de reservas. De todas maneras, el punto del orden del día dice consideración de los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Honorarios al directorio, artículo 261, honorarios de sindicatura. No se habla de reserva legal, no se habla de dividendos, porque los resultados del ejercicio han sido negativos. Esto no quiere decir que a lo mejor se pueda resolver otra cosa pensando en ese resultado acumulado. Entonces, habida cuenta el resultado del ejercicio ha sido negativo, no resulta posible la constitución de reserva legal ni la distribución de dividendos sobre ese resultado del ejercicio, sin perjuicio que yo pueda resolver otra cuestión con los resultados acumulados. Teniendo en cuenta la labor de la totalidad del directorio, la obligatoriedad de los honorarios de sindicatura, así como los honorarios correspondientes a las comisiones especiales realizadas por los directores tales en el proyecto de la nueva planta industrial,
propone, conformidad con el dispuesto por artículo 261, cuarto párrafo, proceder igualmente a la fijación de sus honorarios, así como de la sindicatura, aprobar los resultados acumulados del ejercicio y la siguiente distribución. Resultados acumulados, 2 millones, menos resultados negativos del ejercicio, 500.000, nos queda 1.500.000. A honorarios directorio, 100.000. Honorario sindicatura 50.000, no tenemos ningún problema en hacerlo, ¿no es cierto? Porque ha habido comisiones, ha habido desempeño de tareas técnico-administrativas de los directores, que lo dice acá arriba, y comisiones especiales. Yo les dije que hay alguna cuestión, y a algo se refirió el doctor González, sobre si el primer párrafo, cuando habla de tareas técnico-administrativas, se refiere a las permanentes, y cuando habla el cuarto párrafo, se refiere también otra vez a las permanentes, o se refiere a las que no son permanentes, a las que se realizan en un ejercicio. Yo diría que mi opinión, que no es la de la totalidad, y como lo hemos escuchado hay distintos fallos, es que son las mismas, que el 261 lo que trata de hacer es decir, señor, si hay tareas técnico-administrativas, puede ir para arriba. Entonces, por eso acá en todo, fíjense que digo la totalidad del directorio. Podría ser uno, podrían ser dos los que lo hicieran, ¿no es cierto? Y entonces acá hay sí comisiones especiales en el caso en el desarrollo de un proyecto, una nueva planta industrial, y llegamos que tenemos resultados acumulados que pasan al nuevo ejercicio o serán sujetos a alguna asamblea especial, 1.275.000 pesos. Yo lo que quise, un minutito, ahora ya enseguida pasamos a las preguntas. Lo que quiero que me parece y que le interesa al doctor Zaglul también que quede muy claro, es que los resultados, los balances ajustados por inflación, den pérdida o ganancia, permiten la distribución de honorarios al directorio. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero hay pérdida, entonces no se... No, momentito. Estudiemos bien el artículo 261, estudiemos los 4 párrafos y cuál es la casuística en relación a eso como para resolverlo. Ese es un punto que creo que en estos casos les ha quedado claro. Les ha quedado claro con un error aritmético que lo voy a corregir para que lo pongan en la página, también el caso de la distribución de una menor cantidad de honorarios. Pero lo que hay que tener presente es que esa regla de 3, más allá del error aritmético, esa es la que nos va a dar la posibilidad de hacerlo. Nada más y muchas gracias. ¿Eran dos? No sé. Eran 2 directores. Sí, no sé. Ahora voy a mirar. Dos directores. Cada uno de ellos. Sí. Sí, acá el doctor Zaglul me aclara que en realidad eran 2 directores y no uno. Perdónenme, otra vez. Segundo error. Era lo que usted quería asegurar. Sí, no. 150. Son 150.000. Perdón, sí. Muy bien. Acá tenemos algunas preguntas. Bueno. Si alguno más quiere hacer llegar las consultas, si no vamos a empezar, las puede dar ahora, las recogen ahí. Empieza el doctor González con una pregunta teórica que acá tenemos, 2 preguntas después o 3 para el doctor Repila, si no está especificado para qué expositor es. Bueno, la pregunta esta excede el marco de esta charla, pero la voy a contestar porque me creo capacitado para ello. Dice, la IGJ me obliga a pagar el dividendo dentro del año. Si no puedo hacerlo porque no dispongo de fondos, ¿es válido realizar una novación de deuda? Así la sociedad ya no debe dividendos, sino que tiene una deuda con el accionista a través de una forma de mutuo. ¿De mi leal saber entender? Sí, creo que puede, porque con la novación deja de deber dividendos para tener una deuda de otra naturaleza. No creo que haya inconveniente si es la voluntad de ambas partes.
A ver si me ayudan con esta pregunta, que realmente el que la hizo no logro entender lo que dice. Resultado No asignado. no asignados del ejercicio quede negativo. Dice, resultado del ejercicio quede negativo. En este caso, ¿se debe cubrir con reserva facultativa? Esa es la pregunta. Bueno, yo diría que no hay una obligación de hacerlo con reserva facultativa. La reserva facultativa yo la tengo, la puedo usar, no la puedo usar. Si es un resultado negativo que no afecta el patrimonio neto, porque diferente es que llegue a tener un patrimonio neto negativo. En ese caso, el mismo artículo 316 establece, de la resolución 7 del 2015, establece un orden de prioridades. También la 17, la resolución técnica 17, también dice algo al respecto. Pero el tema es que en la medida que yo, para evitar la disolución por pérdida del capital social, quiero utilizar la reserva, mejor dicho, me veo obligado a usar la reserva facultativa, es una cosa, pero yo puedo tener un resultado negativo y no tocar la reserva facultativa, en la medida que no afecte el patrimonio neto de la entidad. Bueno, voy con la mía. Dice, ¿puede la Asamblea determinar que se asigne un adelanto a cuenta de honorarios al síndico en forma mensual? Bueno, vayamos a la realidad económica. En la medida que el honorario que se le asigne no supere al honorario que le va a dar la Asamblea en su momento, no estaría prohibido. Sabemos que es normal y habitual que los ingresos se mensualicen. No es lo que prevé la norma, porque la norma prevé que el honorario del síndico tiene que existir, que la labor del síndico no puede ser gratuita, pero la norma lo que prevé es que se voten en la Asamblea. Yo creo que la realidad es que este tipo de honorarios se pagan a través del año. Lo que hay que tener cuidado es que no superen lo que va a tratarse en la Asamblea. Carlos. ¿Había alguna...? Acá hay Una buena observación. Una buena observación también, es la tercera, espero que sea la vencida. A la resolución del caso 1, el caso 1 en el planteo propone honorario de sindicatura también de 50.000, por lo tanto, si los ponemos, los dividendos en efectivo quedan reducidos a 300.000. O sea, quedó por poner en la resolución que había honorarios al síndico que estaba en el planteo. Claro, que estaba en el planteo. Estaba en el planteo. Alguien, le agradezco el que lo haya observado. Eso prueba que están todos muy atentos. ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó alguna? Perdón, acá había otra. Acá hay una pregunta que no nos atañe a nosotros, y yo creo que tampoco tendríamos que responderla porque habla de algo de una reexpresión en el estado de evolución del patrimonio neto, pero es una pregunta estrictamente contable que no hace al tema societario, ¿no? Pero después dice, ¿se pueden distribuir dividendos ajustados por variación del tipo de cambio? Es un tema difícil. Yo realmente entiendo que los dividendos no se podrán ajustar en la medida que surgen de una utilidad determinada. Yo lo que he visto en muchos casos es que se distribuyen dividendos en moneda extranjera. Supongamos que la sociedad tenga al momento de resolver la distribución de dividendos moneda extranjera en su haber, que lo tenga, digamos, en efectivo, lo tenga depositado, lo que fuera, puede resolver que esos dividendos se usen esa moneda extranjera para distribuirlos. Eso puede ser. Yo realmente pienso, desde mi punto de vista, que no está previsto en ninguna norma ser ajustados por variación de tipo de cambio. Bueno, acá dos preguntas en una. Gracias. La primera dice, ¿la reserva legal se calcula sobre el capital más el ajuste o solo sobre el capital? Bueno, acá hay que hacer una mención. El capital, la reserva van ajustadas.
El hecho de que la normativa nos pida que las expresemos a valor histórico y el ajuste de ellas vayan a ajuste de capital, no significa que no estén ajustadas por inflación. Entonces yo creo que se calculan sobre el capital ajustado. La segunda pregunta es, ¿cómo es el tope de los honorarios cuando el resultado del ejercicio y acumulados dan negativo? Bueno, cuando los resultados dan negativo, el tope del honorario es el cuarto párrafo del artículo 261. O sea, si hubo tareas específicas o comisiones especiales, se evaluará y se le podrá dar un honorario que tiene que estar incluido en el orden del día y tiene que ser tratado por separado, donde quede bien claro qué tipo de tarea se prestó y tiene que estar claro que la tarea se prestó. Si no, no hay posibilidad de distribuir honorarios si los resultados son negativos. Acá hay otra pregunta que no la vamos a desarrollar porque es un tema de la Comisión de Tributación, pero a grandes rasgos le podemos decir, la pregunta es, ¿qué pasa con los honorarios técnico-administrativos? Si hay que pagar IVA, hay que estar inscripto, le podemos decir que sí, pero más que eso no, porque no queremos entrar en un tema que le corresponde a la Comisión de Tributación. Pero tengan en cuenta eso, que está bien el planteo que está haciendo uno de los asistentes, hay que tener en cuenta eso. Y muchas veces la AFIP, no hay un pago ni nada, pero después la AFIP le reclama al director por esa tarea técnico-administrativo, el no haber estado inscripto en IVA, etcétera, etcétera. Lo dejo planteado, está correcto, pero bueno, más de eso no nos podemos explayar porque nosotros nos íbamos a dedicar al tema societario y no impositivo. ¿Está bien? Bueno, la pregunta mía la acaba de responder, porque le han preguntado lo mismo. El doctor González dice, si existe un tope de honorarios que es el 25% de ganancia, ¿cómo se entiende que se distribuyen honorarios cuando hay pérdida? Yo diría que creo que ha sido exhaustivo lo que hemos hablado del artículo 261, en qué casos permite hacer esta distribución. Así que, y fíjense que hay algo que no necesita de nada, que es el tercer párrafo. Dice que puede ser hasta el 5%, aunque no distribuyamos nada de esa utilidad. Bueno, en este caso hay pérdida. Así que yo diría que me parece que con lo que dijo el doctor González es suficiente en cuanto a la distribución de ganancias cuando hay pérdida, de honorarios cuando hay pérdida. Pero a mí me trae a colación otra cuestión esto, ¿no? Quizás lo que uno se pregunta como contador es de dónde lo resto. Algo más bien mecánico, ¿no? Porque yo digo, no tengo ganancia, ¿y dónde lo resto esto, no? Eso, a lo mejor es eso lo que se pregunta el cursante. Bueno, esto está influyendo en los resultados del ejercicio siguiente como resultado negativo, no hay duda. O sea que no tenemos de dónde restarlo si no hay resultados acumulados. Si hay resultados acumulados hoy que con el ajuste por inflación hemos reflotado este rubro, bueno, puede ser. Y si no, lo tendremos en cuenta para el próximo ejercicio. Bueno, vamos a la última pregunta que justo así podemos terminar en horario. Perdón, le quería repreguntar. ¿Por qué distribuían los casos prácticos 100.000 cuando había pérdida y no aplicaba el tope del 5%? Si acaban de decir que frente a las pérdidas no debería distribuir, excepto que haya comisiones especiales. ¿Por qué no, excepto que haya comisiones especiales, no. Excepto que haya comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Fíjense que en todas esas distribuciones estamos utilizando el 261 cuarto párrafo porque dice que todos los directores han realizado funciones técnico-administrativas. Vamos a razonar un poco para bajarle el nivel a todo esto en cuanto a qué son estas funciones técnico-administrativas. Primero, yo creo que una cosa son las comisiones especiales, que incluso ahí comparto con el doctor Zaglul que el fisco ha entrado con esto y ha dicho, no, momentito, acá la tiene que facturar la comisión especial, punto.
Ahora, las funciones técnico-administrativas, vamos a suponer que hay un director que se ocupa, como es normal a veces, no es un director de silla nada más, se ocupa de la parte financiera, otro se ocupa de la fábrica, el otro esos son funciones técnico-administrativas de ese directorio. Pero esas se las aprobó aparte, le aprobó los 150.000, pero aparte le aprobó 100.000 también, habiendo Por pérdida. comisión especial, no por técnico-administrativa. Lea lo que dice. Una cosa es la técnico-administrativa, otra es la comisión especial. No hay que confundir. Son dos cosas totalmente diferentes, dos conceptos diferentes. La única discusión que hay, y que me he hecho eco de lo que dijo el doctor González al principio, es que hay quien dice que la del segundo párrafo es la permanente, o sea, una función técnico-administrativa permanente, lo dice que es permanente, pero en la segunda no dice que es ni permanente, ni provisoria, ni momentánea, no dice nada. Yo creo que se está refiriendo a las dos y ahí es donde nos permite entrar por el 261. Pido la palabra para aclarar un poquito el tema. El artículo 261, párrafo segundo, párrafo tercero, siempre se refieren a cuando hay utilidad. O sea, cuando hay utilidad no puede superar el 25%, cuando hay utilidad y no distribuyo dividendo no puede superar el 5%. El cuarto párrafo se refiere pura y exclusivamente cuando hay utilidades reducidas o cuando hay pérdidas. Bueno, quería terminar y agradecerles a todos los asistentes, a los profesionales, a los integrantes de las comisiones de sociedades y derecho mercantil, a la de comisión de jóvenes graduados, a los alumnos, agradecerles a los expositores y bueno, entre 2 o 3 días va a estar subido igual a la página, en la página acá del Consejo, todos los casos con estas pequeñas correcciones que ahora vamos a hacer que durante la resolución hemos detectado. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Les quería decir, es una propaganda, igual ya lo vieron acá. La Comisión de Sociedades emitió 2 cuadernillos actualmente. Uno es el 105 sobre las SAS y el 106, que tiene que ver con todo el tema de asambleas, tanto ordinaria y extraordinaria, y que tiene que ver con las resoluciones de algunos de estos temas que hemos tocado hoy. Nada más. Muy bien. Bueno.